¿Qué tal? En esta oportunidad vamos a abordar el tema de los flip-flops. El flip-flops, que también se le conoce como el biestable o como multiviador es un dispositivo que, como vemos en el lado derecho, tiene tres entradas y tiene dos salidas. Aquí vemos que particularmente el ejemplo de un flip-flop que se conoce como JK, por eso dos de sus entradas se llaman de esa manera. Hay una tercera entrada, que es la de señal de reloj, y tenemos dos salidas que se denominan como Q y Q negada. ¿Qué características tiene el flip-flop? Bueno, como se menciona acá, tiene un par de salidas, pero acá entre paréntesis dice, es un complemento de la otra. Eso quiere decir que si Q vale 1, entonces Q negada va a valer 0 y viceversa. Si Q vale 0, entonces Q negada valdrá 1. De hecho, esto se da porque hay un inversor en la salida de Q negada. Por otro punto, tenemos que considerar con el flip-flop es que tiene dos posibles estados de salida. Cuando uno escucha el concepto de el estado de flip-flop, se refería a los valores que tengan las salidas Q y Q negada. Esto quiere decir que, por ejemplo, si tenemos Q es igual a 1 y Q negada es igual a 0, esto representará un estado que si Q vale 0 y Q negada vale 1, esto es el estado, por decir, eso dice acá, tiene dos posibles estados. Usualmente a uno de esos estados se le llama el set y al otro reset. Otro aspecto que tiene el flip-flop es que es de entenderse que cuando uno se modifica, una entrada o las dos entradas particularmente, sea J y K o S y R, en otro tipo de flip-flop, pues entonces los valores de las salidas van a cambiar. Y cambiar los valores en las salidas representa cambiar el estado. También hay que mencionar que el flip-flop es un dispositivo asíncrono, porque trabaja o hace esos cambios en relación a la señal que está acá en medio, que es otra entrada que ya la habíamos mencionado. Se conoce como la señal de reloj, es decir, esos movimientos a la salida van a dar cuando la señal de reloj se lo indique al flip-flop. El reloj asíncrono. Analizaremos el flip-flop que se conoce como disparador por blanco. Acá en la parte de abajo vemos un pulso en la señal cuadrada y vemos que cuando la señal cambia de abajo hacia arriba se conoce como flanco de subida. De manera complementaria, cuando la señal cambia a nivel alto a nivel bajo, se le conoce como estado de flanco de bajada. Entonces, los flip-flops van a ser disparados ya sea en el flanco de subida o en el flanco de bajada. Acá tenemos dos flip-flops de los más comunes, que este es el SR y este es el JK. Nos damos cuenta que ambos tienen sus respectivas entradas, con sus nombres SR y JK. La señal de reloj y la salida que tienen evidentemente a Q y su complemento que es Q negada. Entonces, ¿qué los diferencia? Eso lo vamos a ver en un momento. El flip-flop SR, comenzamos con el flip-flop SR, disparado por el flanco. Como habíamos mencionado, que se dispara por flanco de subida, en el flanco de bajada y en el flanco de bajada, aquí tenemos las dos imágenes de los flip-flops, en donde podemos observar que la única diferencia que existe en el flip-flop del lado derecho, pues aparece un inversor después de la entrada de reloj. Y bueno, eso nos indica que el flip-flop se va a disparar por el flanco de bajada, en el lado izquierdo. Esta es la imagen del flip-flop SR, también disparado por flanco, pero el hecho de que aparezca ese inversor aquí en la entrada de reloj nos da a entender que ese se dispara en los flancos de subida. Aquí tenemos al flip-flop SR, que pues tenemos la tabla tenemos a S y a R en sus cuatro combinaciones: 00, 01, 10 y 11.
Tenemos que trabajar con los flancos de subida y vemos los cuatro posibles estados. El primer estado dice que es igual a un estado igual, sin cambio. Esto cuando las entradas S y R se tiene en cero y S y R cero. Esto es que cambiamos a estos valores porque S y R pudieron tener valores diferentes previo a esto. Lo que dice es que recordemos son los valores que tienen Q y Q negada. Van a cambiar. Q va a tener el mismo estado y Q negada el mismo estado. Por ejemplo, imaginemos que Q tenía el valor de 1 y Q negada tenía el valor de 0. Ya sabemos cómo se provoca o ocasiona esto. Pusimos a S con 0 y a R con 0. Se da un flanco de subida. Como en este estado nos dice que va a permanecer igual, entonces quiere decir que después de ese flanco de subida, Q va a seguir valiendo 1 y Q negada va a seguir valiendo 0. El caso complementario, si antes de ese flanco de subida Q negada valía 1 y Q valía 0. E independientemente de que valía S y R, lo pusimos los dos a 0. Antes de que el flanco de subida, cuando se dé, entonces el estado va a permanecer igual. Q negada va a valer 1 y Q va a valer 0. Por eso dice que en la columna de la señal de reloj, que en ese estado es indiferente, porque no importa si es el flanco de subida o de bajada, o en cualquier instante. La señal de reloj, el estado no va a cambiar. ¿Qué pasa si vamos al segundo? Cuando S vale 0 y R vale 1, hay un flanco de subida de la señal de reloj, entonces provoca el estado de reset. Q va a valer 0 y Q negada va a valer 1, el estado de set, que es cuando S vale 1 y R vale 0. En los flancos de subida se va a ocasionar y por lo tanto en Q va a valer una salida de 1, Q negada va a valer la salida de 0, Q igual a 1 y Q negada igual a 0. Finalmente, ¿qué es lo que tenemos cuando subimos las dos entradas a nivel alto? La S y R en el flanco de subida se dice que es un estado inválido, por lo que los signos de interrogación, que es lo que se va a generar tanto en Q como en Q negada. Haya niveles altos, lo cual en cierto modo pues contrapone el flip-flop. Si Q vale 1, necesariamente por este inversor, Q negada va a valer 0 y viceversa. Vamos a ver aquí en la simulación el ejemplo. Acá tenemos al flip-flop SR, tenemos las entradas S que la tenemos en la entrada R, la salida Q y la salida Q negada. Vamos a correr la simulación y vemos que teniendo S en el valor de 1 y R en el valor de 0, entonces Q debería tener el estado alto y Q negada estado bajo. Damos play a la simulación y vemos cómo se provoca el estado de set. Si nosotros ahora ponemos el estado de alto en R y el estado bajo en S, entonces lo que vamos a obtener es el estado de reset. Es decir, que Q negada con este LED va a encender y Q va a apagarse. Vamos a darle play y ahí tenemos ese cambio. Vamos al tercer paso para la simulación y ahora le vamos a poner los ambos ceros. Recordemos que este estado se le llama no cambio. Entonces, una vez que le demos play a la simulación, se va a mantener en el estado que tenía, Q en 1 y Q negada en 0. Damos play y vemos cómo si lo ha hecho. De tener 0, 0, nos mantiene el flip-flop SR en ese estado. Finalmente, paramos la simulación y vamos a poner los dos estados en alto. Recordemos que esto va a provocar que tanto Q como Q negada enciendan, lo cual hemos dicho en un estado no válido, porque siempre las salidas deben ser complementarias. Damos play y vemos que como tanto Q y Q negada en ese estado no válido, pues van a encender. Vamos a ver el ejemplo que tenemos aquí en la parte superior de la señal del reloj. Tenemos 1, 2 y 3, 4 impulsos y nos vamos a fijar únicamente en los flancos de subida.
Recordemos que las señales S y R están cambiando durante ese tiempo, pero nosotros vamos a concentrarnos en los flancos de subida. Acá, por ejemplo, en la entrada S tiene un valor de 0 y en la entrada R también tiene ese mismo valor. Q en este caso va a valer 0 a la salida y Q negada va a valer 1. Bueno, cuando la señal o cuando el tiempo empieza a avanzar y se da el flanco de subida, entonces observamos que los valores de S y R, en ese instante, vemos que S vale 0 y R vale 0. Si recordamos, S igual a 0 y R igual a 0 nos provoca un estado de no cambio en las salidas. Por eso Q, vean como en ese instante y después se mantienen en 0 para el caso de Q negada, que estaba en 1. A esa combinación de ceros en las entradas también van a permitir que siga manteniendo ese valor, porque la tabla de verdad así lo establece. 0, 0 no provoca un cambio de estado. Y recordemos que el estado de la combinación de valores Q y de Q negada, como podemos observar en este trayecto de tiempo, R cambia, pero el flip-flop no va a cambiar su estado. Cuando se haga el cambio de las entradas es si, por ejemplo, si es que todavía no se ha presentado un flanco de subida, pero vemos como aunque R mantuvo un nivel alto, en las salidas siguen en los mismos valores, Q0 y Q negada 1. Entonces ponemos atención en el segundo flanco de subida, que en esta línea amarilla punteada que vemos aquí, si S vale 0 y R vale 1, entonces se tendría que condicionar la salida. Cuando tenemos a S en 0 y a R en 1, es la segunda fila que tenemos en la tabla de verdad. S igual a 0 y R igual a 1. Esto está el flanco de subida, entonces se va a provocar o ocasionar el estado de reset, que implica que Q va a valer 0 y Q negada va a valer 1. Pero es la coincidencia de que Q vale 0 y Q negada vale 1 porque, por tanto, entonces se va a mantener el mismo valor. Q va a seguir valiendo 0 y Q negada va a seguir valiendo 1 hasta el siguiente flanco de subida. Luego vemos que también en ese trayecto, vean como S y R, nuevamente nos debemos de fijar en los flancos de subida de la señal del reloj. Y ahí es donde tenemos que evaluar ahora que vemos en S cuando vale 1. En ese tercer flanco de subida, R vale 0. Si vamos a la tabla de verdad, S1 y R0 en un flanco de subida va a provocar el estado de set. Y esto da cuenta que Q tiene que valer 1 y Q negada va a valer 0. Eso vean que hasta en ese tercer flanco de subida, Q pasa de bajo a alto. Entonces el estado de set, que Q vale 1 y Q negada valía 1, va a pasar de 0 porque en ese estado Q negada vale 0. Nuevamente vemos que en este trayecto de tiempo, tanto R como S cambiaron de valor, pero nos debemos de fijar en el flanco de subida que se presenta para ese cuarto impulso. En ese instante, ahora sí hay que evaluar S vale 0 y R vale 1. Ya sabemos que eso nos va a provocar el estado de reset. El estado de reset, Q va a valer 0 y por eso vean que venía en 1 y pasa a valer 0. Q negada en el estado de reset va a valer 1 y como venía en 0 pasa a 1. Ahora vamos a ver el flip-flop más común, el JK por flanco. La tabla de verdad del flip-flop JK, a diferencia del SR, la única diferencia que muestra en el estado 1-1, vemos como 0-0 si es una permanencia del estado, o sea que no hay cambio. 1-0 es estado de reset y 1-0 estado de set. Vean como 1-1, que antes era un estado inválido o un estado prohibido, ahora se dan los flancos de subida a la señal de reloj. Ahora va a provocar un estado de basculación o toggle, que es como si tuviéramos un semáforo de tren que está en rojo y verde. Se apaga el rojo y prende el verde. ¿Por qué? Se apaga el verde y prende el rojo de manera de manera continua. En el estado de basculación se presenta el flip-flop JK, que bueno, aquí tenemos nuevamente un ejemplo en el diagrama donde
nos visualizamos el flip-flop JK y donde es que nosotros veamos cómo se da ese estado de basculación. Tenemos la señal de reloj en la parte de arriba como color rojo. Tenemos igual 4 impulsos para poder evaluar esa señal. Y tenemos señales J y K. Tenemos la salida Q y la Q negada. Bueno, ¿qué pasa en el primer flanco de subida? Que acá en el 1 nos podemos dar cuenta que en ese instante de tiempo J vale 1 y K vale 0. Por lo tanto, sabemos que ese estado provoca el modo de set. Q, que venía de 0, pero ahora en ese instante se provoca un estado. Entonces pasa a 1. Vean cómo ahora Q negada que valía 0 en ese estado provoca el 0 en Q negada. Por lo que si tanto sigue en este valor, ¿hay cambios en la señal? Sí o no hay cambios. No me interesa. Nos vamos a fijar cuando se dé el segundo flanco de subida, que acá, y vean cómo exactamente en ese flanco de subida J pasa de 0 y K pasa a 1. En esa condición 0 en J y 1 en K vamos a ocasionar el estado de reset. Y recordemos que el estado de reset J 0 y K 1 nos provoca que Q haya un 0 y en Q negada haya un 1. Por lo tanto, vean cómo Q, que venía en 1 porque él estaba en el estado de set, ahora pasa a 0. Y finalmente Q negada, que venía en un 0 por ahora en el estado de reset, pasa a nivel alto. Perfecto, seguimos en ese instante de tiempo y vean ahora cómo va a pasar. Nos vamos al tercer flanco de subida. En el tercer flanco de subida vean cómo J, que venía en un 0, y K, que venía en un 1. Si vamos a la tabla de verdad de JK, nos damos cuenta que cuando el flanco de subida en la señal de reloj se alcanza, entonces vamos a provocar la basculación, es decir, el intercambio de valores. Por lo tanto, como J vale 1 y K vale 1, Q, que tenía un valor 0, va a bascular, o sea que va a cambiar el valor a pasar a 1. Y Q negada, que venía en 1, va a pasar a 0. Perfecto, cambiaron de valor Q y Q negada. ¿Hasta cuándo va a volver a cambiar el valor? Recordemos que mientras J y K permanezcan en el estado de flip-flop va a bascular, y podemos ver que cuando el cuarto impulso en el flanco de subida vemos que J y K siguen manteniendo el valor de 1 y ni modo, Q, que venía de un estado 1 y va a tener que bascular, va a pasar a 0. Q negada, que venía de 0, va a pasar a 1. Entonces este proceso se va a repetir cada flanco de subida de la señal de reloj, siempre y cuando J y K permanezcan en estado alto. Para terminar, vamos a ver el funcionamiento del flip-flop JK. En la entrada J tenemos la entrada K, tenemos la salida Q y la salida Q negada, que debe de ser complementaria. Tenemos acá en el generador de funciones que está ingresando una señal de reloj a la terminal correspondiente. Entonces, si tenemos J el valor de 1 y K el valor de 0, tenemos que provocar el estado de set. Entonces, este debe de estar siendo Q1 y este Q negada debe ser 0. Damos play a la simulación y vemos que sucede. Paramos la simulación. Ahora invertimos y ponemos a J en 0 y acá en 1. Damos play y ahora debe encenderse Q negada y debe estar en 0 Q, porque es el estado de reset. Continuamos. ¿Qué pasa si nosotros ahora ponemos en K también 0? Tenemos a J en 0 y acá en 0. Recordemos que este estado de no cambio. Cuando demos play se debe mantener Q negada en 1 y Q normal en 0. Ahora y finalmente vamos a provocar ese estado de basculación, que es lo que hace diferente a este flip-flop JK de los demás. Tenemos en J1 y tenemos acá en 1. Cuando le damos play van a estar basculando, o sea que va a estar alternando los valores de K, de Q y de Q negada, del 1 al 0, acá 1 arriba, 1, 0, 1, y vemos cómo está basculando. Bueno, con esto he terminado la explicación de los flip-flops. Espero les haya sido útil y nos vemos la próxima.